Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo video. Y bueno, en este video quiero hablarles sobre el alga pincel, por qué aparece y cómo eliminarla. Y bueno, el alga pincel es esta alga que están viendo aquí, que básicamente es un montón de filamentos, como si fuera un pincel, valga la redundancia. Y bueno, lo primero que hay que saber es que esta es una alga bastante peligrosa si llega a tocar sus plantas o si llega a alojarse en sus plantas, que normalmente esta alga suele aparecer en plantas que tienen crecimiento lento, como lo son helechos o anubias o algunas otras plantas de hojas grandes que tardan bastante en perder sus hojas. Aunque en general esta alga puede aparecer en cualquier zona de su acuario, puede ser en el cristal, puede ser en las piedras, en los troncos, en la decoración o en la grava. Y las causas de aparición de esta alga suelen ser muchas, aunque las principales por el aumento de la dureza del agua, del GH, que si quieren saber qué es, aquí les dejo un video, y también por el exceso de fosfatos o la descompensación de los nitratos y fosfatos a favor de los fosfatos o el aumento de los fosfatos, ya que se alimenta principalmente de estos. Y por iluminación, esta alga no tiene preferencia por nada, puede aparecer en cualquier acuario con cualquier tipo de iluminación, así que eso no sería un factor tan relevante, aunque sí podría serlo, pero quitando o reduciendo la iluminación no es una forma muy factible de eliminar esta alga. Y bueno, los principales motivos serían entonces la dureza del agua, como ya comenté, y los fosfatos para tener en cuenta a la hora de eliminarla. Y el incremento de estos factores, que son la dureza del agua y los fosfatos, pueden ser por la dureza del agua porque metan algún tipo de decoración como conchas de mar a su acuario, o porque tengan caracoles, muchos caracoles, y los caracoles se mueran y al morir estos dejan demasiado calcio por sus conchas que se están deshaciendo. Esto suele pasar bastante con caracoles como Planorbis o algunas otras especies que suelen hacerse plaga por su fácil reproducción o su rápida reproducción. O simplemente puede ser un aumento de dureza del agua, o más bien no aumento, sino que simplemente ya es dura el agua por el agua que utilizan. Si utilizan agua de la llave o del grifo, y si es bastante dura su agua, entonces puede provocar la aparición de estas algas. Y los fosfatos incrementan al momento en que ustedes sobrealimentan a sus peces, o que algún pez se muere, o pues hay varios factores ahí en cuanto a consideración de los fosfatos. Puede ser también falta de limpieza del acuario, puede ser que tengan alguna zona que no le llega la corriente o que no hay corriente en esa zona de su acuario, y al momento en que ustedes quieren limpiar esa zona o mueven esa zona por algún motivo y salen demasiadas materia en descomposición o lo que sea que hubiera ahí y sube los fosfatos de repente, puede provocarlo. Entonces también puede provocar la aparición de algas. Y bueno, ahora sí, la eliminación de estas algas suele ser a veces bastante complicado, a veces no es tan complicado, a veces incluso con el tiempo desaparecen, si es un motivo que no es demasiado permanente, que simplemente fue algo que pasó rápido y fue una explosión de algas, pero se van después, por lo que en esos casos no deben de preocuparse mucho. Pero bueno, lo primero que deberían de hacer o que yo recomiendo que hagan es que identifiquen la fuente o el motivo por el que están apareciendo estas algas, ya sea que identifiquen si tienen algo que haga muy dura su agua, si la dureza del agua que tienen en su acuario es muy alta, o si no hay ningún motivo por el cual su agua sea dura, entonces sean los fosfatos que estén descompensados. Y una vez que hayan identificado la fuente o el motivo por el que esta alga está apareciendo en su acuario, ahora sí podrán eliminar esta alga sin ningún problema. Y bueno, lo primero es que si es por la dureza de su agua, lo que hay que hacer es bajar la dureza, obviamente. Si tienen alguna decoración, ya sean conchas de mar que hayan metido, o si algo metieron a su acuario que está subiendo la dureza del agua, lo que tendrán que hacer es quitarlo, sacarlo de ahí y hacer cambios de agua para ir bajando poco a poco la dureza del agua con agua de ósmosis. Esta agua la pueden conseguir de varias formas. Pueden comprar un filtro de ósmosis, que sería la forma más cara, pero a la larga les serviría mucho. Pero si no tienen dinero, también pueden comprar agua embotellada o agua en una purificadora de agua.
y con esta agua harán sus cambios de agua. No tienen que utilizar totalmente o 100% agua de ósmosis, pueden utilizar no sé, 50% su agua del grifo y 50% agua de ósmosis, o ahí pueden ir haciendo ustedes sus mezcla de agua dependiendo qué tan dura sea el agua que utilizan en su acuario de la llave o del grifo. Y también si lo que está pasando en su acuario es que tienen muchos caracoles, los cuales están muriendo o van muriendo periódicamente los adultos, entonces lo que tendrán que hacer es deshacerse de esa plaga de caracoles o quitar todos los que van muriendo. Pueden hacerlo con una manguera, la ponen dentro de su acuario y van succionando los caracoles como si fueran haciendo un cambio de agua. Succionan todos los caracoles muertos o todas las conchas de caracol que están en el suelo del acuario, y así no dejarán que estos se vayan deshaciendo con el tiempo y suelten calcio y suelten sus minerales que les van a subir la dureza del agua. Y si por otra parte esta alga les está apareciendo por el exceso o por la descompensación de los fosfatos, aquí pues les tocó mala suerte, porque es la forma más difícil y también más tardada de quitarlos. Pero ya con el tiempo te das dando cuenta que en realidad no es tan difícil como la gente cree o se dice, pero en realidad al inicio sí te va a costar un poco entenderlo. Ah, muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? Y bueno, aquí hay varias formas de eliminarlos o de compensarlos, pero antes de todo esto necesito explicar para una forma un concepto, y es el que hay una relación entre los nitratos y los fosfatos, o entre el nitrógeno y el fósforo, que es que deben de estar compensados. Normalmente se dice que debe de haber una proporción de 10, digámoslo, no son 10 partes, pero digámoslo así, son 10 partes de nitratos por una parte de fósforo, aunque en realidad cuando se habla de esto, cuando se creó el concepto, se hablaba de átomos, pero aquí para hacerlo más fácil de entender, o para ponerlo más fácil, diremos que son partes, 10 partes de nitratos por una parte de fósforo. Y esto es la forma más difícil, o sea, me refiero a compensarlo, o más bien equilibrarlos. Es la forma más difícil de eliminar las algas, ya que pues mucha gente no tiene experiencia o no entiende lo que hay aquí en cuanto a relación de estos dos nutrientes en el agua, por lo que podrías provocar otro tipo de algas. Podrían aparecer más algas en tu acuario si no lo sabes hacer, pero igual lo voy a decir rápidamente, y sería el agregar más nitratos a tu acuario, pero aquí si te pasas, lo que harás será que aparezcan algas a favor de los nitratos, por lo que yo no recomiendo que hagan esto, ya que el concepto de las partes es eso, es un concepto, es teoría, pero en realidad lo que más importa en tu acuario en cuanto a nutrientes es lo que consuman tus plantas que tienes en tu acuario, y no estarte basando tanto en cuanto a qué partes debes de tener, ya que con el tiempo esto en realidad no importa, y lo más importante es en realidad los nutrientes que están consumiendo tus plantas, por lo que yo lo que voy a recomendar es bajar los nutrientes en general, pero para poder hacer esto primero debes de identificar la fuente o el motivo del por qué los fosfatos están altos en tu acuario, si tú estás haciendo algo mal o si estás abonando algún producto que contenga fosfato, o que directamente estés abonando fosfatos y te estés pasando de la cantidad que requiere tu acuario. Entonces eso sería muy sencillo, simplemente es dejar de aditarlos, dejar de abonarlos y esperar a que con el tiempo vayan bajando. Y el otro motivo o la otra manera sería que el acuario como tal tenga algún problema en cuanto a circulación del agua, o que algún pez se haya muerto, cosas así, y que esto lo haya provocado alguna descompensación. Entonces ahí tendrías que identificar la fuente del por qué subieron los fosfatos y bueno, hacer lo mismo y eliminarla. Por lo que el método que yo recomendaría como el mejor para eliminar el alga pincel bajando los fosfatos
es ir haciendo cambios de agua. Es el método más largo y a veces más tardado, pero es el más sencillo. No te va a dar ningún problema, no puede aparecerte nada, no puede darte ningún problema el hecho de hacer cambios de agua. Así que es el mejor método que hay. A veces puede tardar mucho, a veces no, pero es el mejor. Puedes simplemente ir haciendo los cambios de agua con el agua que utilizas normalmente para hacerlos, o si quieres para mayor efectividad, por así decirlo, puedes utilizar agua de ósmosis, como lo expliqué anteriormente con la dureza del agua, que más o menos harías lo mismo y así ir bajando los nutrientes poco a poco hasta que las algas las veas más débiles, que ya no se reproducen. Entonces, aunque sigan habiendo algas, ya van a ir desapareciendo poco a poco con el tiempo. Y por último, si es demasiada tu desesperación por las algas porque ya están por todo tu acuario y no sabes qué hacer, Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos. hay algunas cosas que te pueden ayudar para que el proceso sea más rápido. La primera y más utilizada es utilizar resinas. No voy a mencionarlas, pero hay muchos tipos de resinas, hay varios tipos de resinas que te pueden ayudar a bajar los nitratos y los fosfatos, o solo los fosfatos, o lo que tú quieras bajar en tu acuario, lo pones en el filtro y eso te ayuda muchísimo y las baja bastante rápido. Simplemente una vez que los ni fosfatos o nitratos hayan bajado, retiras las resinas y ya está. Otra cosa que también te puede ayudar es añadir a tu acuario o directamente a las algas glutaraldehído o agua oxigenada, pero yo prefiero utilizar glutaraldehído, y esto va a ir quemando poco a poco las membranas de las algas y estas se van a hacer mucho más débiles y se van a deshacer totalmente y se van a desaparecer mucho más rápido de tu acuario. Y otra manera también sería directamente tú retirarlas, quitarlas, pero esto es bastante difícil a veces si tienes que hacerlo dentro de tu acuario. Pero si hay alguna roca, un tronco o algo que puedas sacar de tu acuario y lavarlo afuera, eso ayudaría muchísimo a quitar las algas. No las haría desaparecer aunque las quitaras todas, porque si la fuente de aparición de las algas sigue activa, estas van a volver a aparecer, pero te ayudaría a quitarlas y que ya no se vean y ya no se vea feo tu acuario más rápido. Y por último, el método que a mí no me gusta y mucha gente piensa que va a servir y va a ser el mejor, y es el de meter peces a tu acuario que se coman las algas. Este yo no lo recomiendo en lo absoluto como método definitivo, ni siquiera como ayuda. Yo lo vería más como simplemente para retirar las algas, que cuando ya terminaste tu tratamiento de las algas pero quedan todavía algunas ahí, para que los peces se vayan comiendo las algas que quedan por las plantas o algunos lugares donde no puedes quitarlas. Y bueno, ahora sí, esto sería todo por este video. Espero les sea de ayuda, puedan eliminar todas sus algas que hay en su acuario. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, cualquier cosa que quieran decir, la pueden dejar en los comentarios, y espero se suscriban para yo poder seguir haciendo más videos así. Adiós.